Hoy en Pura Ciencia vamos con una historia muy particular. Conversaremos con un médico rural, un hombre muy joven de apenas 32 años, titulado en la Universidad de Chile, actualmente estudiante de magíster en salud pública con la especialidad de epidemiología, con varios reconocimientos académicos, muchas becas y que hace 5 años se fue a vivir a la Patagonia. Hoy está como médico general de zona en el hospital de Palena, una comuna de 1.800 habitantes ubicada en el extremo sur de la región de los lagos. Y aunque Palena todavía no tiene ningún enfermo con COVID-19, el doctor Gaspar Domínguez ha movido a toda una ciudad para estar bien preparado. Gaspar, hola. Cuéntanos, ¿en qué momento visualizaste que esto del coronavirus era un tema complicado? Hola, buenas tardes Andrea, gracias por la invitación. Primero, un poco por ser justo, yo te diría que la comunidad entera se ha movido, del alcalde, el hospital y todos los servicios públicos, y esto ha sido coordinado entre múltiples actores. Y dentro de esos actores hemos estado el Hospital de Palena y yo. La verdad es que en lo personal, habitualmente cuando reviso la prensa, ocurrió que a principios de marzo estuve viendo cómo avanzaba el COVID en otros países, y en particular me llamó mucho una columna que leí en New York Times, en donde se referían a los países que hasta esa fecha llevaban las mejores respuestas y la respuesta más organizada. En particular, Taiwán, Singapur y Sur Corea en ese momento eran los que la llevaban en la respuesta, y ahí fue que empecé un poco a discutir con los colegas, a pensar con las personas de la comuna, qué medidas de las que allí aparecían podíamos empezar a implementar a nivel local, manteniendo las proporciones de los recursos y todo lo demás. Y así fue que empezamos poquito a poco a poder establecer algunas medidas bastante sencillas, como versiones artesanales de medidas de grandes potencias, y yo creo que han tenido bastante buena recepción en la comunidad y en la gente de acá, de la zona. ¿Cómo en qué tipo de cosas? ¿Cómo se prepararon? ¿Qué hicieron? Bien, mira, en principio, cuando empezó los primeros casos aquí en las primeras semanas de marzo en Chile, en Fuentalca, luego en la región metropolitana, veíamos como algo más o menos lejano la llegada aquí, a Palena. En principio, se cerró la frontera, solamente se puede ingresar por un punto, Ya. por un camino principal que viene desde la carretera austral. Ah, Y porque por se ese cerró la punto, frontera con Argentina, en el fondo, que es la que ustedes mantienen abierta siempre, ¿no? claro, se cerró la frontera por Argentina, entonces el ingreso al pueblo era solo por una calle. Y lo primero que visualizamos a través del comité de emergencia, compuesto por el alcalde, por las autoridades locales, fue que si llegaba el COVID, iba a llegar por ese camino. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue, que esto lo copié un poco de la idea de Singapur. Vimos que en Singapur había un seguimiento muy estricto de los contactos de las personas sospechosas y de los casos. Y, por ejemplo, ellos tenían los nombres de las personas que viajaban en avión y los nombres de los pasajeros que iban al lado y atrás, para establecerlos como contactos. Entonces, Ya. quisimos hacer una versión artesanal de eso, llevando un registro pormenorizado de las personas que venían en el bus, porque hay un bus que llega cada día desde Chaitén. Entonces, quisimos tener un registro para que, en el caso que hubiera un caso, poder buscar a los contactos que hubieran venido en el mismo bus y poder empezar a hacer el seguimiento. Hay que recordar que en las primeras semanas de marzo todavía no existía por parte del Ministerio de Salud en Chile, como estaba recién entrando, no existía aún la definición de contacto estrecho, por ejemplo, que apareció en un Ya, documento la tercera semana de marzo. Entonces, claro. en ese sentido, yo te diría que empezamos probablemente como a adelantarnos a varias cosas para tratar de implementar medidas. Y junto con esa nómina que teníamos de las personas que venían en el bus, iniciamos un protocolo de aseo y desinfección, donde limpiábamos el bus, lo rociábamos con cloro para que el próximo día saliera en su segunda vuelta, y así asegurarnos de, si había un caso, poder mantener el bus limpio. Alguna otra de las medidas que tomamos fue controlar el ingreso. Hoy día, repartido a lo largo de todo Chile, hay varios cordones sanitarios. Nosotros, las primeras semanas de marzo, antes de que se instalara algún cordón sanitario formal, hicimos una especie de cordón sanitario, yo te diría artesanal, porque en conjunto con carabineros de la comisaría de Palena, los funcionarios del hospital y municipal, nos pusimos a la entrada del pueblo en un punto que formamos nosotros, deteníamos los autos, registrábamos los nombres de las personas que venían y si habían síntomas respiratorios. Y de esa manera podíamos tener pormenorizados quiénes entraban, de dónde venían, hacia dónde iban y si tenían síntomas, que Perfecto. posteriormente, afortunadamente, se consolidó en un cordón sanitario formal, comandado por la Seremia de Salud, y que hoy día restringe el ingreso al pueblo de personas que vengan de afuera de la provincia. Ya, o sea, eso está cerrado. ¿Y qué otras medidas más tomaron? Otra medida que fue, yo creo, de las fundamentales fue, dado que hay que evitar las conglomeraciones de personas, tomamos algunas medidas en relación a las conglomeraciones dentro de los comercios.
Entonces hablamos a través del comité de emergencia comunal liderado por el alcalde, con todos los comerciantes, y las restricciones formales de funcionamiento pueden venir solamente de nivel de gobierno central. Como nosotros no tenemos esas atribuciones, conversamos con los comerciantes y ellos adhirieron de muy buena forma a varias medidas. Una de ellas, por ejemplo, es restringir el ingreso a los comercios de más de 2 personas al mismo tiempo dentro del negocio, o ciertos protocolos para limpiar con cloro las superficies comunes. Y otra cosa muy interesante, que esto lo sacamos de una foto de un supermercado en Bélgica, que también lo vi en un diario, es hacer una señalética, una especie de círculo, pintamos con colores, con spray, un spray que compramos aquí en el negocio de la esquina, digamos, y afuera de todos los comercios señalamos el suelo con estos colores para indicar el distanciamiento social. Que nosotros sabemos que en el fondo la persona no se va a parar justo en el punto que está pintado, pero sí, visualmente el color amarillo y rojo es una especie de señal o alarma para el cerebro que te alerta y te recuerda que hay que mantener la distancia social. O sea, los habitantes de Palena en general ya están todos prevenidos, o sea, apoyando, probablemente no va a llegar el coronavirus allá, ¿o tú crees que sí? Mira, la verdad es que no existe ninguna forma razonable ni seria de poder predecir si va a llegar o no llegar. Entonces esa pregunta, la verdad, no podría precisártela. Lo que sí nosotros tenemos como objetivo principal es que si llega, que es algo que es probable, tengamos la capacidad de poder, primero, pesquisarlo de forma precoz, aislar en forma precoz al caso y a sus contactos, y de esa manera evitar que hayan casos secundarios. Y si es que hubiera un caso secundario, sería un caso en un contacto que nosotros ya tendríamos identificado y cortaríamos ahí la cadena de transmisión. Doctor Domínguez, y cuéntanos, ¿cómo es la vida de un médico rural en una comuna como Palena? Bueno, en general, en estas zonas lejanas, mi experiencia como médico rural o con mis colegas que trabajan en zonas aisladas, es un trabajo que, desde el punto de vista técnico, no difiere mucho de trabajar en otro hospital. O sea, aquí nosotros entregamos prestaciones de alto nivel, con telemedicina diaria, con acceso a exámenes, a laboratorios, a rayos, a camas, a pacientes hospitalizados, urgencias, pero además tiene otras cosas que lo hacen particular y distinto a trabajar en una ciudad. Por ejemplo, te puedo contar que hace una semana atrás hubo una persona que tuvo un accidente en un lugar que queda a 7 horas a caballo del centro de Palena. Esta persona se cayó, tuvo una lesión en los huesos que le impidió poder seguir caminando, y su hijo, que lo acompañaba en esta faena de mover animales, llegó hasta el pueblo luego de 7 horas de cabalgate, organizamos un rescate y en conjunto con un helicóptero de carabineros se coordinó una ida a buscar a esta persona. También me tocó trabajar algunos años haciendo rondas con el buque cirujano Videla de la Armada, por la isla de Sectores, que es un sector insular enfrente de la comuna de Chiloé. Entonces, esta es como forma de lidiar con la ruralidad, con el aislamiento, con el barro, con las postas rurales, yo creo que es lo que hace esto. Y la parte del trato humano tiene que ver con que todos nos conocemos. Entonces, las personas no son solo nuestros pacientes, sino que son nuestros vecinos. Y Claro. después de llevar un tiempo trabajando en el lugar, yo me doy cuenta que mis pacientes son la persona que limpia el caño de la estufa, la persona que atiende en el negocio, la persona que vende empanadas, la persona que hace pan y el jardinero. Es decir, la trama social está muy imbricada y estamos todos muy relacionados entre nosotros. Entonces es más fácil convencerlos y estar unidos frente a esta pandemia. Hace algunos años ustedes tuvieron un brote de anta también. ¿Qué Sí, aprendizaje tomaron de esa experiencia? eso fue muy importante. Yo te diría que probablemente nos ayudó mucho a lo que estamos enfrentando hoy día, porque finalizando el año 2018, hubo en la comuna de Epuyén, en Argentina, que queda muy cerca de acá, un brote de anta que tenía la particularidad que era la transmisión humano-humano. No era la transmisión ratón-humano, ratón Ya. con larga, que es la habitual. Y esto, de hecho, significó más de 35 casos en Argentina, más de 10 fallecidos, 11 me parece, y de todos esos casos, 2 llegaron a Chile. Uno fue una argentina que andaba de paso en Chile, que tuvo un contacto estrecho y cercano con una funcionaria del hospital de Palena, que desafortunadamente, teniendo 29 años, ella falleció en enero del 2019. Producto de todo lo que pasó en ese momento, nosotros recibimos asesoría primero de las autoridades de salud, de la Sociedad Chilena de Infectología, a través de la doctora Janet Davach, y de la doctora Marcela Ferrés, infectóloga de la red clínica UC. Ujú. Con ellos generamos en ese momento un seguimiento estricto de los contactos. Los ubicamos, los aislamos, mantuvimos algún cierto grado de control en el paso fronterizo, y la urgencia del Hospital de Palena la separamos. Una urgencia para personas respiratorias y otra urgencia para personas no respiratorias, que es un poco las indicaciones que hoy día se están dando para enfrentar el COVID. Entonces yo te diría que cuando empezamos con lo del COVID, nosotros teníamos la experiencia que un año atrás ya habíamos establecido la precaución de contacto de los casos sospechosos, el seguimiento de los contactos y toda
todo lo que implica el ponerse también estos elementos de protección personal que a veces cuando uno ve en las noticias, por ejemplo, estas personas que se visten y parecen astronautas, digamos, con máscara, gorro, guantes, no Claro. es trivial ponérselo y sacárselos bien. Yo diría que ese entrenamiento nosotros lo empezamos ya hace un año, a pito de esto que te comentaba, del brote de Puyén. Fue tan interesante la experiencia que nosotros lo redactamos, lo escribimos formalmente con unos colegas y lo enviamos a la revista chilena médica y fue aceptado y va a ser publicado en el próximo volumen. Mira, y entiendo que también han impulsado varios proyectos en la comunidad. Uno de ellos fue poner dispensadores de condones en las escuelas. ¿Cómo fue la recepción de los padres para algo así? Sí, eso también fue muy interesante y tiene que ver, yo te diría, con los grados de cohesión social que se logra en comunidades pequeñas. Y como todos nos conocemos, es más fácil a veces llegar y conversar cosas. Y ocurrió que frente al alarmante aumento de casos notificados de VIH, que cada año son más casos que el año anterior, desde los 90 en Chile, fue que decidimos empezar a hacer talleres de educación sexual en la escuela, como siempre lo hacíamos, pero esta vez quisimos ir un poco más allá y proveer a los estudiantes acceso expedito a condones. Porque a mí me parece una falta de respeto, un atropello de la razón, enseñarle a un cabro con un PowerPoint cómo poner un condón. Entonces nos parecía que había que enseñarle físicamente y además proveérselo. Más aún en comunas como esta, en donde no existen farmacias particulares y la posibilidad de acceder a condones está más restringida. ¿Y Por cómo eso fue que hablamos, perdón, no existen farmacias en Palena? no, o sea, existe la ¿Cómo? farmacia del hospital, Ya, no existen farmacias privadas. perfecto. Ya, ¿y ha sido un éxito los dispensadores? O sea, ya están instalados, funcionan. Bueno, lo que hicimos, que en realidad fue muy bonito, fue explicar a los padres cómo funcionaba esto, cuáles son los alcances, porque un poco existe la idea errónea de que la entrega de condones a los adolescentes puede promover la actividad sexual precoz o promover conductas sexuales de riesgo. Y la Claro. verdad es que toda la información científica es abrumadora, esto está archiestudiado, no estamos descubriendo la pólvora y sabemos que se produce justamente el efecto contrario. Y es por eso que le contamos a los papás las recomendaciones de la Academia Internacional, las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, de distintos organismos, y ellos entendieron que efectivamente era buena idea. Le hicimos una encuesta y más de un 70% de los padres estuvo de acuerdo con instalar un dispensador de condones dentro de la escuela. Luego fuimos a Chaitén, que es la comuna que está al lado, y ya más de un 80% estuvo de acuerdo. Después fuimos a Futaleufú, que es la comuna del otro lado, y más de un 90% estuvo de acuerdo, y hace poco lo instalamos en la escuela rural de Ayacara, que es un sector de la comuna de Chaitén, usando la misma metodología, que en el fondo esta metodología de encuestar a los padres, que ellos estén de acuerdo, y luego de eso instalar el dispensador. También, doctor Domínguez, tienes un programa de radio y una línea telefónica que se llama Aló Doctor, Aló Psicóloga, Aló Matrón. ¿Me puedes contar un poco de esa experiencia? Sí, dentro de las medidas que tomamos acá en la comuna para enfrentar el COVID fue disminuir la necesidad de que las personas asistan presencialmente al hospital. Y es por eso que habilitamos líneas telefónicas. Una se llama Aló Doctor y son 3 números. Y en cada uno de los números hay un médico atendiendo. Además hay un aló psicólogo y un aló matrona. La idea es que el médico dé la evaluación inicial, prescriba alguna receta si es pertinente, y si al médico le parece, deriva al paciente al hospital, y así nos evitamos mucho flujo de pacientes por el hospital. La verdad es que ha sido un éxito, a los pacientes en general les encanta, porque hay muchas veces que la consulta al médico es por algo muy puntual, por ejemplo, que revisen un examen de azúcar, para ver si tiene Ya. diabetes, qué sé yo. Cosa muy puntual, entonces la gente agradece llamar por teléfono y que se solucione el problema de esa forma. Otra de las medidas que se tomaron aquí a nivel local con la municipalidad y los servicios públicos fue en la primera semana de marzo habilitar un espacio, dado que la escuela no se está usando, el internado del liceo antiguo, que es un liceo que no se está utilizando, se habilitó para poder aislar en ese lugar casos positivos de COVID en el caso de que hubieran. Por el momento todavía no hemos tenido casos, pero está el lugar funcionando, está en proceso de ser utilizado formalmente, de momento de que pase ciertas como exigencias que nos exigen a nivel del Ministerio de Salud para hacer una residencia sociosanitaria formal. Y eso, como te digo, lo hicimos solamente con organización entre los vecinos, con el alcalde, con el director de la escuela y con harto power, yo te diría, organizándose entre la gente. Este Eso sí. programa de radio que tú me mencionabas, disculpa, Sí. es un programa de radio que estamos haciendo con el hospital, donde a veces yo, a veces la enfermera, a veces otra persona, nos entrevistamos entre nosotros, entrevistamos al alcalde de la comuna. Hoy día, por ejemplo, yo entrevisté al director del Servicio de Salud. La semana pasada, una infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile nos apoyó. Y la próxima semana tenemos la epidemióloga de la Seremi, que también nos va a orientar. La idea es un poco poder hablar cosas que, si a veces usted prende la tele, por ejemplo, o lee el diario, se habla mucho de positividad, letalidad, mortalidad, cosas que las personas no tienen por qué entender. La idea es poder hablar de eso en términos un poco más sencillos, más coloquial,
y que la gente pueda entender de una fuente cercana, que somos nosotros, cómo se está moviendo el COVID en Chile, en el mundo, y qué es lo que nosotros podemos esperar y prepararnos. Finalmente, mencionar que entregar información a las personas y saber lo que está pasando es una medida de prevención brutal. Porque igual que cuando uno tiene una enfermedad y uno no sabe qué tiene, uno está desesperado. Y si te dicen, ¿qué tienes? Y la persona sabe cuál es su diagnóstico, aun cuando no haya tratamiento, eso ya produce un alivio al alma y un alivio también al sistema Claro. mental de la persona. Por eso creemos que mantener a la gente informada es menester y es función de nosotros. Por supuesto. Doctor Domínguez, me gustaría preguntarte finalmente, y no sé, me imagino que tú ves en Santiago cómo han subido los contagios, pero que tú ves que la gente de verdad no tiene mucha conciencia sobre el peligro de contraer una enfermedad como el COVID-19. Hay mucha gente que sigue circulando, que no respeta las cuarentenas, no respeta ni siquiera el toque de queda. Tú que tienes una comunidad tan bien informada y preparada para una pandemia de este tipo, ¿qué consejo le daría a los santiaguinos que nos creemos tan capaces de superar cualquier cosa respecto a lo mejor de una comuna como Palena? Sí, mira, yo creo que es una pregunta tramposa, porque parte del supuesto de que la responsabilidad está en el individuo. Y ese es un supuesto que yo la verdad comparto parcialmente. Creo que los individuos tenemos un rol fundamental en cuidarnos, en no reunirnos, en no hacer un carrete con 400 personas en Maipú o otras cosas que han pasado, pero a la vez también he visto ciertos golpes de timón que no han dado el ancho. Un alcalde, por ejemplo, abriendo un mall mientras los casos suben y al otro día arrepintiéndose y cerrándolo, o alguna autoridad política diciendo el lunes 28 de abril abrimos la escuela y después no se volvió a hablar del tema. Entonces, yo entiendo que las personas tienen un rol, deben entenderlo porque es fundamental, pero entiendo también que un rol muy importante es el rol que tienen las autoridades locales, las autoridades nacionales, del gobierno central, en dirigir la pandemia con lo que se llama comunicación de riesgo. Yo vi, por ejemplo, hace algunos días un video de la primer ministra Angela Merkel, en donde ella fue muy, muy sincera. Ella dijo, el número de reproducción básico significa cuántos casos nuevos se forman a partir de un caso. Y ella explicaba, nosotros estamos en el número tanto. Esto significa que el sistema va a colapsar el segundo semestre, la segunda mitad de mayo. Si el número lo reducimos a tal otro, va a colapsar en octubre, pero vamos a colapsar lo más probable es que en algún momento. Entonces esa explicación clara, no triunfalista, no diciendo aquí descubrimos la mejor solución, somos el mejor país del mundo y lo vamos a resolver, yo creo que la dirección de política es muy importante en este tipo de situaciones. Entonces yo le diría a las personas que se cuiden, pero también le diría, no sé si alguien lo puede, digamos, materializar, pero también a las autoridades políticas y a nuestros líderes que falta, me parece, la sensación de que hay un camino claro, la sensación de que a este problema va a haber esta solución y no esta impresión que a veces me da que es como una dirección un poco errática, con un día abriendo un mall y al otro día cerrando. Doctor Gaspar Domínguez, te agradezco muchísimo este contacto desde Palena, una comuna aislada en el sur de Chile, pero que nos puede dar cátedra de cómo se prepara una ciudad para una pandemia. Espero que no llegue el COVID-19 a Palena, aunque ya tienen casos en Chaitén, que es la comuna que es vecina. Pero espero que eso no ocurra. Un abrazo grande y muchísimas gracias por estar hoy en Pura Ciencia. Muchas gracias, hasta luego.